Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de adoración comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un gran placer, un honor y un privilegio poder adorar a Dios juntamente con las personas que nos acompañan en este lugar, con los músicos y con las personas que nos acompañan en línea. Recordemos lo que es la visión de la iglesia. Nosotros vemos por la inspiración del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras, vemos familias y personas siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo. Es este espacio el que le brinda a Jesucristo la posibilidad de que nos transforme. Les invito para que todos juntos hagamos el llamado a la adoración. Bendito el pueblo que alaba a Dios con alegría y camina alumbrado por su luz. Benditas las personas congregadas por Dios en su santuario. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Tomemos aire. Exhalemos. Que cada vez que tomemos aire y respiremos, inhalamos aire, recordemos que estamos respirando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y que cada vez que exhalemos, recordemos que estamos exhalando alabanzas para Él. Tomemos aire. Respiramos la presencia del Señor. Exhalamos alabanzas para su nombre. A la oración de concentración vamos a responder: bendito es Cristo mi Señor. Cristo es quien perdona tus pecados. Bendito es Cristo mi Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. Bendito es Cristo mi Señor. Él es quien nos libra de la muerte. Bendito es Cristo mi Señor. Cristo te corona con favores. Bendito es Cristo mi Señor. Cristo restaura tus relaciones. Bendito es Cristo mi Señor. Cristo es digno de adoración. Bendito es Cristo mi Señor. Adoremos al Señor con la canción Te bendeciré. Bendito seas tú en el
La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando estamos en las más difíciles circunstancias, de enfermedad, de necesidad, de agresión, de persecución, esa paz es la que hoy el Señor Jesucristo nos viene a dar y es la que venimos a compartir con cada uno de nosotros. Vamos a darle la paz a las personas que nos acompañan en línea y luego compartimos signos de paz entre nosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos signos de paz entre nosotros. Lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Tus palabras son más deliciosas que la miel y tu guianza nos lleva hacia el camino, en el camino eterno. Guíanos, Señor, abre nuestros oídos, permite que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestas para recibir lo que tú tienes para nosotros y que la palabra con la cual hoy tú nos iluminas permanezca en nuestros corazones para que lleve fruto y ese fruto glorifique tu nombre. Por eso todos juntos decimos, habla Señor, que tu pueblo escuche. La lectura del día de hoy viene del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo comenzó a animar. También le dijo, ten compasión de ti, Señor, que nada de lo que tú predices te acontezca. Pero Jesús, volteándose para el otro lado, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Un hombre va donde el psicólogo y le dice, doctor, estoy sufriendo mucho, me encuentro muy deprimido y cada mañana me es muy difícil levantarme de la cama. El psicólogo le dijo, le recomiendo que se tome un galón de agua todas las noches. ¿Está seguro de que esto aliviará mi sufrimiento?, respondió el paciente. No, dijo el psicólogo, eso le dará una muy buena razón para levantarse cada mañana. El sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento no tiene la última palabra. Y existe una manera efectiva para lidiar con el sufrimiento presente y posiblemente con el futuro. Y la manera en que el Señor Jesús nos revela hoy a través del Evangelio para tratar con el sufrimiento supera las estrategias que nosotros los seres humanos nos hemos inventado. Sí, los seres humanos lidiamos con el sufrimiento de maneras diferentes. Y el rango de estrategias que utilizamos va desde la negación del sufrimiento hasta la resignación en el sufrimiento. Muchas personas niegan o minimizan la realidad del sufrimiento
tratando de convencerse a sí mismas de que todo está bien. Everything is all right. Así reprimen las emociones dolorosas, como la tristeza o la ira, y evitan enfrentar el sufrimiento emocional. ¿Es usted esa persona que niega que está sufriendo? ¿Que quiere guardar las apariencias para que no lo vean sufriendo? ¿Y que dice todo está bien? Algunas personas distraen el sufrimiento y lo distraen con placeres y actividades que le proporcionan satisfacción inmediata. Algunas recurren al sexo, otros al alcohol y otros a las drogas para aliviar temporalmente el sufrimiento emocional o físico, sin prever que quedan atrapadas en sus placeres, añadiendo sufrimiento a su sufrimiento. Pregunta: ¿es usted una persona que trata de distraer el sufrimiento? Otras personas se esconden del sufrimiento. Ellos evitan las personas y las situaciones incómodas y las conversaciones difíciles. ¿Cómo? Manteniéndose ocupados con actividades o con excesivo trabajo o entretenimiento. ¿Es usted la persona que se esconde de las situaciones difíciles, de las conversaciones difíciles, se esconde del sufrimiento? Están las personas que buscan apoyo para manejar el sufrimiento. No todas la hacen, pero lo hacen. Ellas consultan a terapeutas, consejeros y psicólogos, a profesionales de la salud mental, a familiares y amigos. Y no está malo. Hay quienes tratan de bloquear algunas situaciones de sufrimiento futuro especialmente. Y ellos practican la meditación, practican el yoga, el ejercicio y la medicina preventiva. La pregunta es: ¿hasta dónde cree usted que puede evitar el sufrimiento futuro si comienza a trabajar desde ahora? ¿Será que puede evitar el sufrimiento? Existen las personas que procuran transferir el sufrimiento a otros. Por ejemplo, cuando alguien está en un salón encerrado con muchas personas y está haciendo mucho calor, esa persona pide y dice: por favor, bájenle la temperatura al salón con el aire acondicionado, porque es que fulanito tiene mucho calor, pero fulanito no ha dicho nada. Esa persona transfirió el sufrimiento de él hacia el fulanito. ¿Transfiere usted su sufrimiento a otras personas? Ellos son los que están sufriendo, yo no. No falta quienes desean acabar con el sufrimiento eliminando sus posibles causas. Es decir, ellos dicen: conocemos la causa del sufrimiento, acabamos con la causa y acabamos con el sufrimiento. El problema con eso es que el deseo de acabar con el sufrimiento se complica cuando la causa del sufrimiento son las personas, no las circunstancias. Déjeme explicarlo. Es en ese momento, cuando las causas del sufrimiento son las personas, que escuchamos oraciones como las siguientes, y yo las he escuchado. Algunas veces me dan ganas de practicarlas, pero me resisto. Esas oraciones no quiero hacerlas, pero las he escuchado. Oraciones como estas: Señor, dame paciencia, porque si me das fuerzas lo mato. Otra oración, mucho más fuerte, mucho más extrema: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es muy diferente eliminar las causas del sufrimiento a eliminar las personas que causan o pueden causar sufrimiento. El Evangelio de hoy nos describe a Simón Pedro y nos lo describe como una persona que deseó lidiar a su manera con el sufrimiento futuro del Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y allá padezca sufrimientos de parte de los sacerdotes, de los escribas y de los líderes. Y Simón Pedro trató de lidiar con el sufrimiento futuro de Jesucristo de la siguiente manera. Simón Pedro trató de motivar a Jesús para que evitara el sufrimiento que Jesús mismo predijo que le pasaría. Trató de animarlo, esa es la palabra que uno encuentra en el griego original. Ánimo, Jesús,
las cosas no pueden ser tan malas. El futuro nos depara algo mejor. Segundo, Pedro le sugirió a Jesús tener compasión de sí mismo. Bueno, y si eso es que llegara a ocurrir, compadezca de sí mismo. Usted es un hombre bueno. ¿Cómo le va a pasar algo malo a un hombre tan bueno como usted? Y tercero, Pedro negó la posibilidad de sufrimiento del Mesías, ya fuera por mano de sus enemigos o de sus compatriotas. Sí, la preocupación de Pedro por los sufrimientos futuros del Señor era genuina. Él amaba a Jesús y no quería que nada le pasara. Así como los padres no queremos que a los hijos le pase algo malo y queremos evitarle sufrimiento. Así como las esposas no desean que a los esposos les pase algo malo y quieren evitarle sufrimiento. Algunas veces. Pero es la realidad. Queremos evitar el sufrimiento. Y la preocupación de Pedro por el futuro sufrimiento de Jesús era genuina. Pero la preocupación de Pedro estaba basada en dos errores. El primer error de Pedro fue considerar que el Cristo venía para matar y causar sufrimiento a los enemigos de su pueblo, en este caso los romanos. Señor, pero el Mesías viene a acabar con los romanos. Aparte de eso, Pedro le dice, pero ¿cómo vas a sufrir y cómo vas a ser asesinado por tus propios compatriotas, los sacerdotes, los líderes? Cuando tenemos falsas concepciones de Cristo. Cristo tiene que acabar con mis enemigos. El segundo error de Pedro fue que no escuchó o no entendió la parte que en la que Jesús predijo que el Cristo iba a resucitar al tercer día. A veces escuchamos lo que queremos escuchar y no escuchamos lo que debemos escuchar. Y Pedro no escuchó que el Cristo iba a resucitar al tercer día. Sí va a haber sufrimiento, pero también va a haber resurrección. Pedro no escuchó eso. Ahora, con la idea de erradicar a aquellos que causan sufrimiento, como Pedro lo pudo haber estado pensando, esa idea de erradicar a los que nos causan sufrimiento no es nueva, es antigua. Recordemos unas de las peticiones de Santiago y Juan, dos discípulos que le hicieron al Señor Jesús. En algún momento de su recorrido misionero, cuando Jesús iba con ellos, Santiago y Juan le pidieron la autorización a Jesús para hacer llover fuego del cielo sobre una ciudad samaritana. Esa ciudad completa no quiso recibir al Señor ni a sus discípulos. Entonces Santiago y Juan le dicen, Señor, danos permiso. Podemos hacer llover fuego del cielo sobre esta gente que no nos quiere y nos hace sufrir. Que caiga un rayo y los parta. En otras palabras, ellos desearon infringir sufrimiento sobre aquellos que de alguna manera le hicieron sufrir. Ahora, la respuesta de Jesús a sugerencias de violencia para acabar con quienes nos causan sufrimiento fue y sigue siendo la misma, ¿sí? Y es muy clara. El Señor Jesús nos insta, nos motiva a mirar y a considerar la actitud de Dios respecto al sufrimiento causado por otros. Nos invita a mirar cómo debemos hacer y qué debemos hacer con respecto al sufrimiento que nos infringen otros. Según el Señor Jesús, Dios escogió, escuchen bien esto, es muy importante, Dios escogió el camino del sufrimiento para mostrar su amor por los que sufren y por los que causan sufrimiento. Amar a los que sufren es fácil. Amar a los que causan sufrimiento es difícil. No es tan fácil. Y Dios escogió ese camino. Dios no se negó, ni evitó, ni suavizó la posibilidad de sufrir. Aclaremos que Dios no es masoquista para nada, y a Dios no le gusta sufrir, pero escogió el camino del sufrimiento. Aclaremos que Dios no es masoquista. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, aunque nosotros siendo sus enemigos. Dios sufrió la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado y de la muerte. Y así también Jesús, en el mismo espíritu, Jesús, el Hijo de Dios, sufrió padecimientos, sufrió burlas, sufrió falsas acusaciones, sufrió tortura y la muerte para salvarnos.
nosotros que éramos sus enemigos y estábamos causando sufrimiento. Ahora, no solo el Señor Jesús sufrió para traer salvación, sino que hoy en día el Señor Jesucristo sufre con su iglesia. Pero pastor, yo pensé que los sufrimientos de Cristo ya se habían acabado. ¿Cómo así que Jesús sigue sufriendo? ¿Cómo es que Jesús todavía sufre? ¿Acaso no está el Señor disfrutando ya en la gloria? Permítanos explicar qué es lo que sucede. La iglesia, cada uno de nosotros, de los que está aquí adorando al Señor, y los que nos están los que nos están observando en línea, cada uno de nosotros somos el cuerpo del Señor. Oye, cada uno de nosotros somos parte, somos miembros del cuerpo del Señor. Somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos la boca de Cristo aquí en la tierra. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo, ya sea por enfermedad, o por calamidad, o por persecución, o por muerte, le pasa algo y sufre, todo el cuerpo sufre, incluyendo la cabeza que es Cristo. A ver, coloquémoslo en ejemplo. Y me agarro la mano, y me machaco, y me duele el codo, y me duele el codo, se me riega todo el cuerpo, se me riega el dolor por todo el cuerpo, hasta la cabeza. Si somos el cuerpo de Cristo, a Cristo le duele lo que a cada uno de nosotros nos está pasando. Ya sea necesidades, ya sea enfermedades, ya sea tribulaciones, ya sea persecuciones y la muerte de nuestros seres queridos. Todo el cuerpo sufre, incluyendo la cabeza que es Cristo. Cristo todavía sigue sufriendo. Cristo sufre más cuando ve a su cuerpo dividido y maltratado por algunos de sus miembros. Cristo también sufre cuando ve que algunos de sus creyentes viven una vida incompleta, apartada de su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, el cuerpo de Cristo está sufriendo desmembramiento. Desmembramiento quiere decir que le quitan unos de sus miembros. Cuando alguien se niega a participar del cuerpo de Cristo y se retira del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a Cristo le duele, al cuerpo le duele. Si Cristo todavía sufre con su iglesia, ¿cómo lidiamos con el presente sufrimiento del cuerpo de Cristo? ¿Cómo lidiamos con el desmembramiento del cuerpo de Cristo? ¿Nos atrevemos a negar el desmembramiento del cuerpo de Cristo y su sufrimiento? ¿Nos atrevemos a distraernos en otras cosas para evitar ese sufrimiento? ¿O nos escondemos del desmembramiento del cuerpo de Cristo? ¿O transferimos el sufrimiento del cuerpo de Cristo a otros? Que le duela, que se fue. ¿Cómo hacemos para lidiar también con el sufrimiento de las personas en general? Por supuesto que oramos por y servimos a las personas que están sufriendo, especialmente cuando oramos y servimos a las personas que están sufriendo por necesidades, que están sufriendo por calamidades, que están sufriendo por enfermedad y muerte. Oramos por esas personas y trabajamos para sacar a esas personas del sufrimiento. Es algo que podemos hacer. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta que llegue el tiempo en el cual Dios manifestará un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de los que sufren. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, y ya no habrá clamor, ni habrá sufrimiento, porque las cosas primeras pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Seguimos trabajando para aliviar el sufrimiento hasta que el Señor Jesús lo quite definitivamente de esta tierra, con una tierra nueva, con una nueva creación. También lidiamos con el sufrimiento siguiendo las recomendaciones del Señor Jesús. Y las recomendaciones del Señor Jesús es, como lo leímos hoy en el Evangelio, poner la mirada en las cosas de Dios. Segundo, negarnos a nosotros mismos. Tercero, tomar la cruz. Cuarto, seguirlo. Hoy, el Espíritu Santo nos insiste en poner los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús no se quedó morando en el sufrimiento y no se quedó diciendo, pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo o cómo voy a sufrir, sino que miró desde la cruz y miró hacia la resurrección y miró hacia la gloria. Hoy el Espíritu Santo nos invita a hacer lo mismo. No se trata de ser masoquista. No se trata de ser masoquista deseando sufrir por causa de Cristo. Tampoco se trata de ser sádico causando y disfrutando el sufrimiento de otros. Mucho menos se trata de resignarse a sufrir por la causa de sufrimiento. Se trata de adoptar la perspectiva y la actitud de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo, la cual tomaron frente al sufrimiento. Desde el sufrimiento, Dios Padre e Hijo miran hacia la resurrección y la gloria. Para concluir lo que estamos diciendo hoy con respecto al sufrimiento. Pare de hacer sufrir al Señor Jesucristo. Pare de hacer sufrir al Señor Jesucristo. Ponga la mirada en Jesús, quien sufrió la muerte en la cruz para mostrarle cuánto lo ama. Sufrió la cruz para mostrarle cuánto lo ama. Propóngase no causarle más sufrimiento desmembrando el cuerpo del Señor, ya sea porque usted se retire o porque usted esté retirando a otros, ninguna de las dos. Haga todo lo posible por mantenerse pegado al cuerpo de Cristo, no deje de congregarse para adorar y servir a quien sufrió la muerte, para darle la esperanza de la resurrección y la gloria. Espere la resurrección y la gloria que vienen después del sufrimiento. Dígale eso a la persona que tiene ahí al lado, dígale, espera la resurrección y la gloria que vienen después del sufrimiento. Espera la resurrección y la gloria que vienen después del sufrimiento. Reflexionemos lo que acabamos de decir con la siguiente canción. En Cristo Dios mi Rey está mi fe. 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 La fe que moverá las montañas, la fe que trae paz y esperanza, la fe en Cristo Dios Jesús mi Rey, es fe que dura y compartiré. en Cristo Dios mi Rey está mi fe. De Cristo Dios mi Rey proclamaré mi fe. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y oramos. Dios Padre bondadoso, escucha la oración que te dirigimos por los que sufren. Alivia y conforta a los enfermos, a los ancianos y a los moribundos. Da a quienes los atienden ciencia y paciencia, tacto y compasión. Inspírales gestos que animen, palabras que iluminen, amor que los consuele. Te encomendamos también, Señor, a todos los que se sienten tristes, abatidos, desesperados, a los heridos por la vida y por la maldad humana, a los abandonados y marginalizados por la sociedad. Señor, infúndenos tu espíritu de amor y de compasión y de comprensión. Haznos sensible a todo sufrimiento humano. Padre misericordioso, Señor de la vida y de la muerte, nuestro destino está en tus manos. Míranos con bondad y guía nuestra existencia con tu providencia, llena de sabiduría y amor.
Reanima en nosotros, Señor, la luz de la fe para que aceptemos el misterio del sufrimiento y para que creamos que tu amor es más fuerte que la muerte. Señor, mira con bondad la aflicción de quienes lloran la muerte de personas queridas, hijas, padres, hermanos, parientes y amigos. Que sientan la presencia tuya que consoló a la viuda de Naín y a las hermanas de Lázaro, pues tú eres la resurrección y la vida. Que estas personas encuentren el consuelo del Espíritu, la riqueza de tu amor y la esperanza de tu providencia. Abre senderos de renovación espiritual y asegura a quienes te aman un futuro glorioso. Señor, en este misterio del dolor, ayúdanos a comprender que somos peregrinos en la tierra, que debemos estar siempre preparados, porque la muerte puede llegar de repente. Recuérdanos que debemos sembrar en la tierra todo el bien que podamos, y porque al fin de los tiempos lo recogeremos multiplicado en la gloria que tú traes. Permítenos, Señor, que vivamos siempre mirando por tus cosas y siempre mirándote a ti. Te damos gracias por hacernos semejantes a ti en los sufrimientos que experimenta tu cuerpo, la iglesia. Síguenos transformando a tu imagen, semejantes a ti no solo en los sufrimientos y padecimientos, sino semejantes a ti también en la resurrección. Todo esto lo pedimos en el nombre del que sufrió agravios, opresión, marginalización, insultos y la muerte por nosotros, y que al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén. Después del sufrimiento viene la gloria. Después de la lluvia viene la calma. Vamos entonces con la bendición del Señor Jesucristo, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.